Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, comenzamos la semana, hoy es lunes 2 de junio y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Bulos, mentiras y fango, comenzamos. Fin de semana movidito en la crónica política. El sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Zaragoza en un acto en el que la alcaldesa Natalia Chueca y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, fueron los anfitriones. Y también el sábado, la ministra, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, estuvo en un acto en Monzón en el que se presentaba al nuevo secretario general en la localidad, a Carlos Dueso. Bien, vamos a empezar por el Partido Popular. El acto tenía dos motivos fundamentales. Uno, como acto de campaña de Alberto Núñez Feijóo, con la mirada puesta en el Congreso Nacional del partido, que se celebrará el primer fin de semana de julio. Y dos, una invitación. Escuchamos a Feijóo. Os animo, desde Aragón, a todos a asistir a una manifestación, a una concentración, el próximo 8 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de España, sin siglas de nadie. Una manifestación a la que también se refería Pilar Alegría desde Monzón. Una manifestación fruto de esa frustración, de esa incapacidad y de esa falta de proyecto que el Partido Popular tiene para este país. Y luego, también hay que decirlo, han estado acertados con esto del lema. Oye, el Partido Popular, una manifestación contra la corrupción. Veo que ya han anunciado, yo creo que va a ser un éxito, ya os voy a explicar. Un éxito porque creo que ya han anunciado la presencia Aznar y Rajoy, y me han dicho también que en la primera fila, agarrando fuerte la pancarta, les han dejado el hueco para Matas, para Rodrigo Rato. Por favor. Y sabemos que también han guardado hueco en primera fila de la manifestación al alcalde de Aguarón, a Coldo, a Ábalos, a Begoña y al hermano de Sánchez. Por favor, no ironice tanto, señor Alegría. En fin, la secretaria general del PSOE Aragón también hablaba de confrontación y de campaña de insultos. Se preguntaba que dónde está el límite. Estamos viendo durante todo este tiempo, desde luego, una campaña absolutamente indecente de insultos y de confrontación hacia este gobierno, y especialmente hacia su presidente. Es verdad que cuando uno renuncia a dar la batalla de las ideas y a confrontar proyectos, como ha hecho el Partido Popular y el señor Feijóo, tiran por esa calle del medio que ya anunció el señor Aznar, del que pueda hacer que haga. Y ahí vale todo. Porque cuando uno está dispuesto a insultar a cualquier miembro del Gobierno de España, empezando por su presidente, con una falta absoluta hacia la institucionalidad y la democracia que representa un presidente y su gobierno. Cuando uno está dispuesto a insultar al gobierno y cuando es el propio presidente del gobierno el que insulta, recordemos las conversaciones de WhatsApp filtradas entre Sánchez y Ábalos, en que Sánchez insulta a los de su propio partido, al expresidente de Aragón, Javier Lambán, al expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, o a la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz. En fin, consejos doy, para mí no tengo. En el acto del PSOE de Monzón también habló el líder del Partido Socialista ostense, Fernando Sabes. En esta comunidad autónoma, con Jorge Azcón de presidente, el más radical de los radicales, lo estáis viendo estos días, el más radical de los radicales. Bueno, yo creo que es que está haciendo puntos, está haciendo puntos porque se le queda pequeño esto de Aragón, es que esto no le interesa demasiado. Azcón es el más radical de los radicales. ¿A qué se refiere, señor Sabés? ¿Radical por qué? Por hablar de Sánchez. Lo radical sería no hacerlo, porque aunque estemos en Aragón, los tejemanejes del presi de España nos afectan y lo hacen directamente. Azcón, ¿radical por qué? Por pensar más en Madrid que en Aragón. Que en Aragón se le queda pequeño a Jorge Azcón. Y Pilar Alegría, entonces, ¿qué? Consejos doy, para mí no tengo. Entonces a Pilar Alegría se le queda pequeño el ministerio y la portavocía del gobierno, que ahora es también secretaria general del PSOE Aragón. O
al revés, a lo mejor le queda grande lo nacional y ha tenido que refugiarse en lo autonómico. ¿Cómo se le puede achacar a Jorge Azcón que piense más en Madrid cuando Pilar Alegría solo piensa en Moncloa? En fin, en el acto de los populares en Zaragoza, Feijóo también tuvo palabras para el radical de los radicales, como dice Sabes, pero no solo para Azcón, también tuvo palabras para Natalia Chueca. Por eso para mí es un honor empezar el día y empezarlo en esta campaña, en Zaragoza, con las personas que he referido, pero de una forma muy concreta, dentro de la capital de la comunidad autónoma, a alguien que fue tan buen alcalde que en una sola legislatura acreditó que los aragoneses le quieren para presidente de Aragón. Y a alguien que en tan solo 2 años está acreditando en la mitad del mandato que, ojo, con Natalia Chueca. Ojo con Natalia Chueca porque el partido ha considerado que es una de las alcaldesas más importantes de España y por eso la ponencia política, la ponencia ideológica donde se van a concretar nuestra orientación en nuestros principios y la actualización de nuestro enfoque para un proyecto nacional, quiere recaer en una alcaldesa porque la política de proximidad, la política peatonal, es aquella que practican los concejales y los alcaldes de un partido. Y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le agradecía a Feijóo la confianza por haberla elegido para dirigir la ponencia política. Quiero aprovechar hoy que estás en Zaragoza, en mi casa, para darte de verdad las gracias por la confianza que has depositado también en Zaragoza, en mí, para la ponencia política. Ya verás cómo Zaragoza no te va a defraudar, porque esta tierra es una tierra de principios sólidos, es una tierra de lealtad, es una tierra de honradez, de libertad, de igualdad. Y esos son los principios y los valores que defiende el Partido Popular. El presidente aragonés, Jorge Azcón, mostraba el apoyo del PP de Aragón en torno a Feijóo. Aunque te enfrentes a un congreso del Partido Popular al que le has dado la vuelta, te preocupas de hacer una campaña electoral, de recorrer España, de ir por todos y cada uno de nuestras comunidades autónomas, escuchar a los afiliados. Esa es la actitud de Alberto Núñez Feijóo, esa es la actitud por la que lo vamos a hacer otra vez presidente del Partido Popular y eso es lo que le va a llevar a ser el próximo presidente del Gobierno de España. En definitiva, muestra de fuerza y de unidad en el acto del Partido Popular en Zaragoza en torno a la figura de Feijóo de cara a ese Congreso Nacional del primer fin de semana de julio. Ramón Celma, líder del PP de Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Este fin de semana hemos podido escuchar a Alegría desde Monzón hablar de confrontación, hablar de insultos. Lo que nos llama la atención es que a lo mejor esa confrontación antes de su llegada no existía en las Cortes de Aragón. En política, por ser sinceros, siempre hay un clima lógico y normal, tiene que existir de debate y de confrontación de ideas. Ahora bien, lo que sí que es un hito novedoso es que miembros del gobierno, en este caso Pilar Alegría, que es líder de los socialistas aragoneses, se hagan eco de bulos, como ocurrió el sábado, por ejemplo. El sábado ocurrió un hecho trascendental del que todavía no han pedido disculpas 3 ministros del gobierno de Sánchez, entre ellos estaba Pilar Alegría, que es un buen ejemplo de que esos niveles de política no podemos llegar, ¿no? O sea, Pilar Alegría se hizo eco de un bulo, dijo que había un miembro de la Guardia Civil que había conspirado para ponerle una bomba al lapa al presidente del gobierno de España. O sea, este es el nivel de la secretaria general del Partido Socialista en Aragón. No ha pedido disculpas, por supuesto, no ha desmentido absolutamente nada, ni ella, ni Óscar López, ni la ministra Montero. Es decir, que estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista político, porque la representante de Sánchez en Aragón, pues hombre, la verdad es que no es la más apropiada para hablar de buen clima, pues porque no solo lo genera como con bulos como el que lanzó el sábado pasado, sino porque cuestiones muy básicas que hasta ahora siempre habían sido causa de concordia en Aragón, pues ahora no se pueden hablar con ella. Quería preguntarle por el acto de campaña de Alberto Núñez Feijóo de este sábado en Zaragoza. El PP de Aragón, sí, lo tiene claro, cierra filas en torno a Núñez Feijóo.
es que está haciendo las cosas muy bien y además no tiene un papel sencillo. Hemos ganado las elecciones, ganó las elecciones nuestro presidente, pero es cierto que no dio para sumar y poder llegar a la Moncloa, ¿no? Y confiamos y todas las encuestas apuntan a que en los próximos comicios electorales se conseguirán nuestros objetivos, ¿no? Pero es que, francamente, yo creo que es un líder que no solo tiene el respaldo de todo el partido, sino que, en fin, los sondeos más prestigiosos pues indican que también tiene el respaldo de todos los españoles, como cada vez que hemos ido a las urnas, ¿no? Y ahora mismo pues necesitamos pues un presidente de España que oye, primero que nos limpie un poco la imagen que tenemos en estos momentos de España de un gobierno que está absolutamente acorralado por la corrupción, que es francamente negativo para la imagen de España, ¿no? O sea, hasta ahora imagínate que en otras circunstancias el hermano del presidente estuviese imputado, la mujer del presidente estuviese imputado, que se hubiese hecho público que amigas de distintos ministros o del ministro Ábalos han estado colocados en empresas públicas sin ir a trabajar. Es decir, que los escándalos son numerosos y eso contrasta mucho con la realidad de todos los españoles y entonces eso indigna mucho, indigna a los españoles en general y también a los que hemos venido a la política por vocación de servicio público y que entendemos que esto es muy frustrante, ¿no? Para los que queremos hacer bien las cosas. Y entonces, pues vamos a apretar lo necesario para que, en fin, se convoquen elecciones cuanto antes y podamos traer buena gestión y tranquilidad a todos los españoles. Hablando de elecciones cuanto antes, en Aragón no se contemplan. Bueno, en Aragón yo creo que lo ha dicho el presidente del gobierno claramente y el otro día el consejero de Hacienda. No está ahora mismo esa posibilidad, entre otras cosas porque la marcha económica y las cuestiones empresariales que están en juego pues son lo suficientemente contundentes como para no ponerlo en riesgo y yo creo que se intentarán negociar presupuestos del próximo año y ya veremos. Por último, quiero preguntarle acerca de la manifestación convocada para el próximo domingo en Madrid en contra de Pedro Sánchez. Quisiera preguntarle dos cosas. Una, ¿cómo pueden participar los ciudadanos de Aragón que quieran asistir? O si va a haber también algún tipo de concentración aquí en Zaragoza. Pues nosotros, no, la concentración se va a unificar todo el mundo en Madrid y nosotros pues iremos con autobuses el próximo domingo y si alguien tiene interés, que yo le invito a que efectivamente se sume a esa manifestación, concentración que haremos el próximo domingo a las 11 de la mañana en Madrid, si está interesado, pues bueno, que llame a la sede del Partido Popular 976 20 42 42 y que se venga con nosotros en autobús. Ramón Celma, gracias, buenos días. Gracias a vosotros, un abrazo. El secretario general del PP de Zaragoza, Ramón Celma, nos acaba de mencionar ese bulo, ¿no?, del que dice que Pilar Alegría no ha pedido perdón todavía. Vamos a dar contexto. Todo empieza con las grabaciones de la ex alto cargo y militante socialista Leire Díez de una conversación parcial de WhatsApp de 2021 entre el confidente de la Guardia Civil José Luis Camarés y el entonces capitán del cuerpo Juan Vicente Bonilla, el primer agente que puso sobre la pista del caso Koldo que reventaría en 2024 y hoy adscrito a la seguridad de la Comunidad de Madrid. Según los mensajes publicados, ambos interlocutores habían fantaseado con atentar con una bomba lapa contra Pedro Sánchez y recurrir, llegado el caso, a un sicario venezolano. En medio de las apreturas por el caso Leire Díez, el gobierno vio la oportunidad de dar oxígeno a esta teoría de que existe una supuesta conspiración desde las cloacas del Estado coordinada por la derecha para derribar al presidente Sánchez. Esto llevó a que tres pesos pesados del Ejecutivo, a saber, la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro Óscar López y la portavoz Pilar Alegría, salieron este sábado aprovechándose del bulo. Pero la realidad es que el sentido de la charla entre Bonilla y su confidente era el contrario. Es decir, lo que hacía el entonces capitán de la Guardia Civil era ironizar con que iba a ser
él mismo el objetivo de un atentado por seguir investigando a los que trincan. Incluso La Sexta se ha hecho eco de que el PSOE ha empleado el bulo. Vamos a escuchar ahora a Pilar Alegría este fin de semana desde Monzón. Declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del Gobierno. Y esta es una realidad, compañeros y compañeras. Una campaña de ruido, de dureza, de absoluta confrontación. De absoluta confrontación, dice. Claro, vamos a escuchar ahora a Jorge Azcón, el presidente de Aragón, que se ha referido a esto mismo esta mañana. Yo creo que es muy preocupante que el Gobierno de España, que distintos ministros del Gobierno de España, y en concreto que la portavoz de Pedro Sánchez, la ministra Pilar Alegría, participe no de bulos, de mentiras. Lo que se ha dado a conocer de un miembro de la UCO respecto de una bomba Lapa es mentira, directamente mentira, no tiene otro nombre, no es bulo, no es fango, es mentira. Y que el Gobierno de España, de forma coordinada, esté hablando de mentiras cuando los medios de comunicación, cuando los propios medios de comunicación han reconocido que son mentiras, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, es extraordinariamente preocupante. Miren, que el Partido Socialista hable de bulos y de fango es como si un pirómano diera lecciones de prevención de incendios. Nos dicen que ellos combaten la desinformación, pero si llevan años practicándola como si fuera un arte. Fabrican bulos desde las instituciones, reparten el fango con la manguera socialista y, para colmo, señalan a quien los critique como enemigo de la democracia. Han convertido la mentira en política de Estado y el victimismo en estrategia electoral. Y luego se quejan del barro cuando llevan las botas puestas hasta la rodilla y son ellos los que han traído ese fango. Vamos con la Sociedad Deportiva Huesca. Daniel Longas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy de lunes y al menos celebrando un triunfo de uno de los equipos aragoneses que la Sociedad Deportiva Huesca ya no se jugaba nada, pero ahí está, un cierre de temporada con victoria ante el Eldense. Efectivamente, Juan, al final despedirse con victoria y en tu estadio siempre es una buena noticia para cualquier equipo y más para la Sociedad Deportiva Huesca, que es cierto que tenía una temporada de altibajos, tuvo un inicio un poco convulso, luego mejoró, luego tuvo una racha muy buena, luego cogió una racha muy mala y al final, bueno, pues finaliza en la posición octava. Es verdad que llega a la última jornada sin jugarse nada, pero bueno, afrontó el partido con entereza y al final salió victorioso por 3-2 frente al Eldense. ¿Qué nos puedes contar del míster Hidalgo, que ya no continuará en la disciplina de la Sociedad Deportiva? Eso, en mi opinión, es la peor noticia de las últimas horas de la Sociedad Deportiva Huesca. La verdad es que ha hecho un fantástico trabajo Hidalgo, pero se ha despedido diciendo que para él ya había cumplido los objetivos y que era el momento de decir adiós en cierta medida con los objetivos cumplidos y con éxito al final, porque cuando cumple los objetivos realmente se puede considerar que has tenido éxito en el planteamiento, e Hidalgo así lo ha visto. Entonces ha decidido que era el momento de cerrar un ciclo y abandonar, bajo mi punto de vista, desgraciadamente, la Sociedad Deportiva Huesca, porque creo que era un fantástico entrenador, un entrenador con muchísima visión y un entrenador que vino con unos objetivos muy claros, que era salvar a la Sociedad Deportiva Huesca la temporada pasada y salvarlo también esta. Y bueno, la pasada lo consiguió y esta lo ha conseguido en fecha récord. Entonces, en fecha récord, y que casi se logra el objetivo de acabar entre los 6 primeros y tener opciones de primera división. La Sociedad Deportiva Huesca ha hecho un temporadón. Sí, bajo mi punto de vista sí que ha sido una temporada bastante buena, porque como hemos venido comentando durante todo el año contigo, Juan, es verdad que el planteamiento de temporada no era especialmente alentador. De hecho, el gran mérito de Hidalgo en la Sociedad Deportiva Huesca es empezar la temporada con una asistencia al estadio relativamente reducida y finalizarla con un estadio ya bastante lleno. De hecho, bajo mi punto de vista, el último partido en el que la Sociedad Deportiva Huesca, como decimos, no se jugaba nada,
no se vio en el terreno de juego como tal, sino el gran momento, bajo mi punto de vista, se vio en la grada, y es que hubo un instante cuando finalizó el encuentro que salió una pancarta en la que ponía algo así, no recuerdo exactamente el texto 100%, pero ponía algo así como gracias por devolvernos la ilusión. Entonces es como que la afición premió tanto el esfuerzo de los futbolistas como del entrenador por devolver esa ilusión que, como hemos comentado, pues había ocasiones en las que parecía que se había perdido. Y eso es algo muy complicado. Levantar el estado de ánimo de una afición es algo complicado, y eso es en gran parte gracias a Hidalgo. Por lo tanto, se va con una grandísima imagen para la afición de la Sociedad Deportiva Huesca y con un grandísimo trabajo detrás. Por último, Daniel, hablando de esa ilusión, ahora ya solo podemos hablar de la temporada que viene, todavía no hay nada concreto, pero ¿habrá ilusión por intentar subir a primera? Confiemos en que sí, al final en esta temporada... ¿Habrá proyecto? A lo mejor la pregunta es, ¿habrá proyecto que se haga durante este verano para cumplir ese objetivo? Yo confío en que sí, yo confío en que la directiva tome nota de los mensajes que ha ido enviando la afición, de las cosas que se han hecho bien y las cosas que no se han hecho tan bien, se tome nota, se ponga remedio a aquellas cosas mejorables y se potencie las positivas, que en este caso también han sido muchas, hay que decirlo. Entonces yo creo que sí que habrá proyecto, por lo menos un proyecto más enfocado hacia el ascenso que hacia salvar el descenso, ¿no? Yo creo que va a ser más así, pero bueno, habrá que ver también qué míster se elige para esta encomienda, ¿no? Porque realmente lo que se está barajando ahora, bajo lo que me llega a mí en este sentido, es que van a buscar algo un poco continuista con respecto a lo que venía haciendo Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué entrenador, no tengo todavía nombres exactos, pero bueno, veremos a ver qué entrenador es el elegido para, en este caso, continuar el trabajo de Hidalgo, que desde la directiva además pues ha gustado mucho y de hecho se ha ido con una gran imagen para la directiva, vaya, Antonio Hidalgo. Daniel Longas, gracias, feliz semana. Muchas gracias a ti, Juan, feliz semana y vamos hablando. Vamos ya con fútbol, tenemos ya por aquí a Andrés Ramírez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. El Real Zaragoza el viernes despidió la temporada pues de una forma horrible. Yo hubiera titulado la crónica despedida con ridículo. Pero bueno, es que yo creo que los jugadores de Zaragoza se tomaron las vacaciones con un día de antelación. También habían tenido cena, yo no sé qué celebraron, igual la renovación de Francho, la permanencia durante la semana. Entonces ya era una semana lúdico-festiva que acabó con la goleada que encajó el equipo en Castellón. Castellón 4, Real Zaragoza 1, y da gracias de que fuesen 4 porque podrían haber sido 7. Sí, porque Femenías en la segunda parte evitó varios goles y porque además el Zaragoza solo compitió en la segunda parte después de que al descanso el equipo se fuera perdiendo 4-0. Vamos a recrearnos poco en lo deportivo, que nada más podemos comentar, Andrés. Simplemente comentar que el club está pendiente de la contratación del director deportivo. Ya se cayó Juanfran de esa posible elección, como dijo Gaby. Hay 2 candidatos. Yo creo que el preferido del club es Chema Indias, director deportivo del Leganés, pero que hay problemas porque tiene contrato hasta el 30 de junio y el Leganés le pide que renuncie a algún tipo de cantidad, de finiquito, de algo, para dejarle salir ahora y poder trabajar ya con el Real Zaragoza desde ya. Y el otro es Chema Aragón, que curiosamente dejó la dirección deportiva del Elche porque quería contratar al actual entrenador del Elche, que ha conseguido el ascenso, y sin embargo el presidente del Elche no. Al final el actual entrenador del Elche se arregló con el presidente, cogió el equipo, han ascendido, y Chema Aragón pensó que le habían ninguneado y se marchó, con lo cual uno de los dos vendrá. Como digo, Indias es el preferido del club, pero si no se libera del Leganés, pues tendría muchas más posibilidades de venir Chema Aragón. Y oye, Andrés, ¿qué dijo Gaby en rueda de prensa que no te gustó? No, me gustó mucho la rueda de prensa del viernes previo al Castellón, pero aún me llamó la atención que él hablaba de un proyecto para ascender de 2, 3, 4 años. Entonces yo entiendo lo que dice Gaby, pero Gaby hay que tener en cuenta que quiere un director deportivo con experiencia en la segunda división, porque él, como entrenador, ha hecho la 4ª parte del primer curso de segunda división. Entonces, me parece bien, pero pedirle a la gente que piense que el Zaragoza va a tardar 2, 3, 4 años en ascender es iniciar un nuevo proyecto. Pero es que el Zaragoza lleva en segunda división 12 años, la mayoría de ellos ha estado peleando más por bajar que por ascender, y eso es pedirle mucha paciencia a una afición que le ha pasado muy mal. Entonces, veremos a ver. Nos espera un verano muy largo y muy duro. Abonos, campo nuevo, remodelación de la plantilla, Gaby pidiendo paciencia. Entonces, veremos a ver en qué desemboca
en qué desemboca todo esto. Seguiremos hablando del Real Zaragoza semana a semana conforme lleguen las noticias y no sé, a lo mejor tenemos alguna sorpresa ilusionante a mitad del verano. Vamos a hablar de ascenso, vamos a hablar del Club Deportivo Teruel, al que le mandamos nuestra mayor de las felicitaciones, porque acaba de ascender a Primera Federación, que para que se hagan una idea los oyentes es la antigua Segunda B. Vamos a dar otro dato más, es la liga a la que ha estado a punto de descender el Real Zaragoza. Una hazaña sensacional. Digo esto, yo he tenido oportunidad de ver varios partidos del Teruel. Me fui a Utebo de propio a ver el Utebo de Teruel, donde el Teruel, después de 13 partidos, me parece que perdió la imbatibilidad en la segunda vuelta, y ahí tiene un mérito terrible la campaña del Teruel, porque era un equipo que ha ido de mucho menos a más. Digo esto porque empezó la temporada, acabó la primera vuelta, hizo una primera vuelta normalita, en la segunda vuelta empezó a ganar partidos y, como digo, hasta las últimas semanas de jornadas de competición no perdió, me parece que 13 de 14 jornadas no había perdido durante 13 o 14 partidos, y acabó esa racha con una derrota en Utebo. Me pareció un equipo bien trabajado, el Utebo le ganó bien, sobre todo en la segunda parte, y digo que ha sido una hazaña sensacional porque el Teruel no partía de favorito en ninguna de las dos eliminatorias. Se ha enfrentado a dos de los mejores equipos de la categoría, tanto deportiva como económicamente. Uno el Utebo y el otro... El Atlético Baleares y ahora el Numancia. Y digo esto porque son de los equipos más potentes deportiva y económicamente de la primera red, o sea, de la segunda red, y ha conseguido el Teruel ganar los dos partidos, o sea, ganar las dos eliminatorias en campo contrario. Hay que recordar que contra el Atlético Baleares ganó 1-0 en casa y después fuera de casa tuvo que ganar en la prórroga, acabó goleando al Atlético Baleares, y ayer tenía después también el factor campo en contra, y después que de haber terminado 0-0 al final de una prórroga, el ganador hubiera sido el Numancia. Por lo tanto, tiene mucho mérito, ha competido muy bien en las dos eliminatorias de ascenso, con un equipo trabajado muy bien en defensa y que ayer supo aprovechar su oportunidad. Para mí ayer hubo dos héroes en el partido, uno es el Meta Talibi, minuto 87, tiene un mano a mano el Numancia para marcar el gol que le hubiera dado la victoria y el ascenso, Talibi la tapa evita esa jugada, ese gol, y después 4 minutos después un penalti clarísimo, de lo que me alegro porque nadie en Numancia podrá dudar de que hay penalti en el gol en la jugada que se produce el gol de Teruel, y Perú marca de un trayazo fenomenal el penalti, 5 minutos por delante de prórroga, el Teruel aguanta, no tiene problemas, también en un partido que en este caso fue de más a menos, porque hizo una buena primera parte, pero más floja en la segunda, y un ascenso del que nos alegramos mucho, porque yo sigo pensando que Teruel, como mínimo, tiene que estar en esta categoría. Y nos alegramos muchísimo en Es Radio Aragón y en el baturrillo político de que el Teruel esté en Primera Federación. Andrés Ramírez, gracias, buenos días. A ti, Juan, como siempre. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy comienza la reforma integral de la calle Matadero, un vial con una intensa vida comercial que une dos arterias importantes del barrio de San José, Miguel Servet y la avenida de San José. Las obras se prolongarán durante 8 meses y se realizarán por fases, con distintas afecciones al tráfico. Desde hoy permanecerá cerrada la propia calle Matadero. El Ayuntamiento de Zaragoza amplía con otros 9,2 millones de euros la convocatoria de ayudas para rehabilitar y mejorar la accesibilidad de edificios y viviendas. Esta inyección de fondos se sustenta en la buena acogida y gestión de la convocatoria de 2024, que ya ha repartido más de 5 millones de euros, beneficiando a más de 3.000 familias. Este próximo fin de semana se celebra en el Parque de Macanaz el Festival de la Garnacha. Durante 3 días y junto al Jardín de la Garnacha se ubicarán 21 casetas donde se podrá degustar el mejor vino de la provincia. Tampoco faltará la buena música con el escenario Vibra Garnacha, donde actuarán grupos de música locales. Ayuntamiento de Zaragoza. El Gobierno de Aragón informa. El Departamento de Vivienda ha adjudicado a la empresa Urbania la construcción de 640 viviendas públicas en Zaragoza destinadas al alquiler asequible para jóvenes. Serán viviendas de 1, 2 o 3 dormitorios en los barrios de Miralbueno y Rosales del Canal, que además contarán con ayudas del Gobierno de Aragón para rebajar la cuota de alquiler. Con estas son ya 2.170 las viviendas públicas puestas en marcha en la presente legislatura en todo Aragón, 1.247 de ellas en la ciudad de Zaragoza.
La Destilería de Capone, restaurante y copas, especializado en carnes. La Destilería de Capone, el rey es el chuletón. La Destilería de Capone, ven a disfrutar de nuestros costillares y hamburguesas. Estamos en Cuarte de Huerva, Avenida del Rosario 9. Síguenos en la web ladestileriadecapone.es. Y hasta aquí el baturrillo político. Feliz lunes, hasta mañana. I feel good. I knew that I would not.